Historias de Jack. Empezamos. No fue el frío de diciembre lo que me heló la sangre aquella noche, sino lo que descubrí al buscar planes navideños en la Deep Web. Estoy estudio segundo de comunicación audiovisual, y lo que voy a contar ocurrió hace un par de Navidades. No hubo monstruos ni luces misteriosas. Todo lo que pasó fue humano, demasiado humano, y eso es lo que lo hace tan difícil de olvidar. Todo empezó de la forma más idiota posible, buscando con mis amigos un plan navideño diferente. Llevábamos semanas repitiendo los mismos planes cada año. Mercadillos con churros, cenas familiares, fiestas cutres en pisos llenos de gente que ni conoces. Adrián dijo bromeando: «Tío, seguro que en la Deep Web tienen planes navideños que flipas». Todos nos reímos, pero la frase se me quedó en la cabeza. Esa misma noche, cuando llegué a mi cuarto y vi la luz parpadeante del árbol reflejada en la ventana, algo dentro de mí hizo clic. Era la mezcla perfecta entre aburrimiento, curiosidad y la sensación de estar a salvo en casa. Nada puede pasar, solo estás mirando, pensé. Encendí el portátil, preparé Tor, el VPN, lo básico, lo que había leído en foros. Al entrar, me sorprendió lo rápido que se me quitaron las ganas de reír. Aquello no tenía nada que ver con historias inventadas ni vídeos amarillistas de YouTube. Había silencio, oscuridad y una seriedad fría en cada página. Navegué un rato hasta dar con un enlace que se repetía en varios sitios. Silent Night Exchange. El nombre me pareció casi humorístico, como si estuviera hecho para llamar la atención. Pero al abrirlo me encontré con una web que no tenía nada de gracioso. Sin logos bonitos, ni colores, ni anuncios. Solo texto blanco sobre fondo negro y una lista de categorías. Intercambios secretos, actividades navideñas alternativas, eventos presenciales, servicios personalizados. Cada palabra parecía escrita para que quien leyera entendiera que aquello iba en serio. Entré en actividades. El primer hilo se titulaba Cena de Conexión Navideña. La descripción hablaba de un grupo pequeño que compartía una cena especial, con intercambio de regalos anónimos y prohibición de cámaras. Hasta ahí, raro pero no peligroso. Luego vi los comentarios. Gente diciendo que la carne estaba mejor que el año anterior, que el olor caliente hacía que el brindis fuera inolvidable. Ahí me empezaron a sudar las manos. El siguiente hilo tenía fotos. Adornos navideños, pero nada parecido a lo que se vende en tiendas. Las bolas eran de un material que parecía cuero húmedo y tenso. Las coronas tenían dientes incrustados, algunos infantiles. Los vendedores explicaban el origen de cada objeto con una frialdad quirúrgica. Me sentí mareado, pero no cerré la página. No sé si por morbo, shock o porque necesitaba comprobar que aquello era real. Entonces abrí el hilo que cambió todo. Christmas Hunt, participantes necesarios, pago alto. La descripción era corta, casi profesional. Se necesitaban personas en buena forma física para ser The Runners. A cambio recibirían una compensación económica. El Santa era quien pagaba y obtenía la grabación completa del evento. Comentarios diciendo que el mejor año fue 2020, que los gritos se oían limpios entre los árboles, que la adrenalina valía cada euro. No había bromas, no había exageraciones. Eran personas reales hablando de violencia real. Cerré la web con un portazo digital y apagué el portátil. Me quedé un rato mirando el árbol de Navidad que tenía en la esquina del cuarto y sentí una punzada en la espalda, como si alguien me estuviera observando desde un punto que no podía localizar. Me prometí que no volvería a entrar, pero volví. A la mañana siguiente, con esa mezcla de inquietud y curiosidad que te hace hacer estupideces, abrí la página de nuevo y vi un globo rojo en la esquina superior derecha. Un mensaje directo de alguien llamado Santa Host. El texto decía: «Hola, Jack. Hemos visto tu actividad. Si buscas un plan navideño diferente para ti y tus amigos, tenemos una experiencia adaptada. No requiere que participéis directamente. Solo observar». Me quedé helado. ¿Cómo sabían mi nombre?
Revisé la configuración, revisé mi VPN. Todo parecía bien. El mensaje continuaba. Podemos enviarte una muestra gratuita. Solo confirma que quieres recibirla. No respondí. Apagué el ordenador de inmediato. Incluso desconecté el router y quité la batería del portátil como si aquello sirviera de algo. Esa sensación de haber sido descubierto era peor que todo lo que había leído. Pasaron 2 días sin novedades y empecé a tranquilizarme. Hasta que el tercer día, al volver a casa, encontré un paquete pequeño en mi buzón. No tenía sello ni dirección, solo mi nombre escrito a mano. Entré en mi cuarto con el paquete temblando entre los dedos. Me costó varios minutos abrirlo. Dentro había una bola de árbol de Navidad, una tarjeta y un pendrive rojo. La bola era rara al tacto, demasiado blanda, demasiado tibia. La tarjeta decía, para inspirar el espíritu navideño, solo reproducción local. Conecté el pendrive a un portátil viejo sin internet. Un solo archivo, preview.mp4. El vídeo empezaba con la imagen de un bosque de noche. Se oía a alguien correr, jadeando. A cada paso sonaban unas campanitas, como las del gorro de Papá Noel. La cámara se giró hacia atrás. Entre los árboles apareció una figura enorme, vestida de Santa Claus, pero cubierta de sangre y barro. Llevaba una máscara hecha con fragmentos que parecían piel humana. En su mano brillaba un arma metálica. La cámara cayó. Se oyó un grito que se cortó de golpe. 37 segundos. Eso fue todo. Borré el archivo y rompí el pendrive a martillazos. Salí de casa para tirar la bola en un contenedor lejano, mirando a cada lado como si me siguieran. Esa noche no dormí. Horas más tarde, con las luces apagadas y la tensión clavada en mis músculos, recibí un correo sin remitente. Solo decía, si quieres un plan para tus amigos, dinos cuántos sois. Y entendí que aquello no había terminado. Tras aquel correo, pasé el día entero intentando sostener una fachada de normalidad en la universidad. Me movía por los pasillos como un fantasma, respondiendo a medias, fingiendo que tenía sueño o que estaba estresado por los exámenes. Pero la verdad es que no podía quitarme de la cabeza la imagen de la máscara, la voz jadeante del vídeo, el crujido seco del último golpe. En clase, cada vez que el móvil vibraba, aunque fuese una simple notificación de un grupo, el corazón me golpeaba el pecho como si fuera a romperlo por dentro. Esa mezcla de inquietud y vergüenza me impedía contárselo a nadie. ¿Cómo lo explicas sin que te tomen por loco o por un paranoico que se ha tragado demasiadas teorías conspiranoicas? Durante los días siguientes, me obligué a seguir con la rutina. A veces me convencía de que quizá todo había sido una coincidencia, que tal vez usaba un nombre muy similar a mi usuario real, y por eso alguien había hecho una especie de broma pesada. Era una mentira evidente, pero me ayudaba a respirar. Los mensajes se detuvieron, y ese silencio me confundió aún más. La paranoia no se fue, simplemente cambió de forma. Empecé a fijarme en coches que veía repetidos, en desconocidos que parecían moverse demasiado lento cerca de mi portal, en el sonido de pasos en el rellano cuando yo no esperaba a nadie. Incluso el cartero empezó a ponerme nervioso. La madrugada del 23 de diciembre, mientras intentaba dormir después de varias horas dando vueltas en la cama, el móvil vibró con un zumbido corto que pareció llenar toda la habitación. Vi un número desconocido en la pantalla. No respondí. Entonces llegó el mensaje. Ayer retiramos la decoración del contenedor. No deberías tirar regalos. La frase se quedó flotando, casi luminosa en la oscuridad. Sentí cómo se me tensaban todos los músculos. Miré hacia la ventana por puro instinto, como si esperara ver algo allí. Un reflejo, un movimiento. Cuando llegó la foto, mis manos temblaban tanto que casi se me cae el móvil. La imagen mostraba la bola navideña que había tirado, sostenida por una mano con guantes rojos. La luz del árbol detrás la hacía brillar como si fuera una pieza nueva, orgullosa. Encima, escrito de forma digital, se leía: Feliz casa, Jack. Me levanté de la cama de un salto, encendí todas las luces y me apoyé contra la pared con la respiración corta y entrecortada.
Necesité varios minutos para volver a pensar con claridad. Abrí la puerta del piso, revisé el pasillo, bajé al portal, comprobé el buzón, incluso miré por la mirilla de cada puerta del rellano. No había nadie, nadie que pudiera relacionarse con lo que había visto, y eso era aún peor. La sensación de vulnerabilidad era total, como si hubiese invitado a alguien a entrar en mi vida simplemente mirando un maldito foro. Intenté llamar a la policía, pero colgué antes de que respondieran. ¿Qué iba a decir? Un desconocido me ha enviado una foto de una bola navideña que tiré a la basura después de ver un vídeo en la Deep Web. Sonaba tan absurdo como peligroso. Aún así, al día siguiente fui a comisaría e intenté explicarlo de forma más suave, como un posible acoso digital. Me dijeron que lo revisarían, pero que sin datos concretos poco podían hacer. Me fui con una mezcla de frustración y miedo contenido. Esa noche dormí en casa de Adrián. No le conté nada, solo inventé que en mi edificio estaban haciendo obras en el descansillo y que había mucho ruido. Él me ofreció una cama sin hacer preguntas. Estar acompañado me dio una falsa sensación de seguridad. Aún así, cada sombra en el pasillo del piso, cada crujido de la madera, me mantenía despierto. La tarde del 24, mientras ayudábamos a su familia a preparar la mesa para la cena, me llegó una notificación de correo. Sabía que tenía que ignorarla, que ni siquiera debía mirar el móvil, pero no pude. Lo abrí como quien arranca una tirita. Última oportunidad, muy cerca. El mensaje era aún más escueto que los anteriores, pero el significado era claro. No se habían ido, no se habían cansado, y lo peor, parecían saber dónde estaba, o al menos estaban lo suficientemente confiados como para insinuarlo. Intenté mantener la calma durante la cena, pero cada carcajada, cada tintineo de cubiertos, cada felicitación navideña sonaba distante, casi ajena. Me sentía atrapado dentro de un decorado festivo que no tenía nada que ver con lo que estaba viviendo. Miré a mi alrededor. Rostros felices, ajenos, cómodos. Nadie sospechaba nada. Nadie podía imaginar que yo llevaba en la cabeza la imagen de un Papá Noel, cubierto de sangre mientras brindaban con cava. Esa misma noche, al llegar al cuarto de invitados donde iba a dormir, tomé la decisión de cortar de raíz. No podía seguir viviendo con la sensación de que alguien me estaba mirando a través de la pantalla. Salí a una tienda de 24 horas y compré un móvil barato, de esos que parecen de juguete, pagado en efectivo. Metí mi tarjeta, solo lo necesario para recibir llamadas urgentes. El móvil antiguo lo formateé y lo dejé apagado dentro de mi mochila, como si fuera una bomba. Durante los días siguientes, el silencio fue total. Ni un mensaje, ni un correo, ni un gesto extraño. Podría haber sido un alivio, pero no lo era. Era la calma después de algo que nunca debió empezar. A veces en la calle, cuando veía decoración navideña, especialmente figuras de Papá Noel, tenía la sensación de que alguien me observaba desde detrás de la máscara sonriente. Y cada vez que pasaba, cerca de un bosque, aunque fuera un simple parque urbano, recordaba el sonido de las campanitas del vídeo, ese tintineo suave que precedía al grito final. No he vuelto a entrar en la Deep Web, ni a buscar planes alternativos, ni a abrir enlaces raros. A veces pienso que quizá he exagerado, que quizá la historia se transformó en mi cabeza hasta convertirse en algo más grande. Pero luego recuerdo la foto de la bola en la mano, con guantes rojos, y me doy cuenta de que no exageré nada. Aquello fue real. Sigue siendo real. Y aunque no hayan vuelto a contactar conmigo, llevo la sensación clavada de que, si alguna vez vuelvo a bajar la guardia, si alguna vez vuelvo a buscar algo que no debería, volverán a escribirme. Porque la casa, para ellos, nunca termina del todo. Y yo soy uno de esos nombres que jamás olvidan. Si esta historia te ha puesto los nervios de punta, imagina lo que viene después. Ayúdame dejando un like, suscribiéndote y comentando qué parte te ha inquietado más. Prometo seguir trayendo historias, aunque algunas preferiría no volver a recordarlas. He visto lo que la NASA no quiere que veas. No busqué esto, te lo aseguro.
Mi hermana pequeña, Eva, es astrofísica. Trabajaba en un proyecto de análisis de datos de las sondas Voyager, esas reliquias que siguen enviando bits de información desde más allá del sistema solar. 2 meses atrás, me llamó a las 3 de la mañana. Su voz era un hilo tenso, un susurro de pánico controlado. Jack, necesito que vengas. Ahora, trae el portátil limpio, el que usas para... ya sabes. Sé de redes. Mi trabajo es probar sistemas de seguridad, pero en mis tiempos libres navego por estratos profundos de Internet, lugares donde la información se pudre o se vende al mejor postor. Un portátil limpio significa algo serio. Cuando llegué a su apartamento, el olor a café rancio y estrés era palpable. Eva tenía ojeras moradas. En la pantalla principal de su ordenador, una cascada de números y símbolos descendía sin parar. Eran telemetría de la Voyager 1, pero adulterada. Había capas de datos ocultas bajo los protocolos estándar, como un palimpsesto digital. Llevo semanas viendo anomalías en el flujo, me dijo, los dedos temblorosos sobre el teclado. Pulsos de radiación de fondo que no cuadran, estructuras de interferencia que se repiten. No son naturales, Jack. Son una firma. Y hoy he encontrado esto. Abrió una carpeta encriptada. Dentro, un archivo de audio. Lo reprodujo. Al principio, solo estática, el silbido del vacío interestelar. Luego emergió un sonido bajo, rítmico, como el latido de un corazón de piedra. Y después, susurros. No palabras, no un lenguaje que pudiera reconocer, sino algo que sonaba orgánico, viscoso, como si la estática misma estuviera tratando de articular algo con una boca llena de agujas. Me heló la sangre. ¿Qué es eso? Lo extraje de una banda de frecuencia que debería estar muerta. La NASA la tiene enmascarada desde siempre, al parecer. He rastreado los metadatos. Este archivo, o partes de él, ha sido subido y borrado repetidamente en servidores cerrados, accesibles solo con credenciales de nivel Omega. Se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban con una mezcla de terror y fascinación. Hay más, Jack, mucho más. Y está en la Deep Web. Fue así como empezó nuestra inmersión. Usé canales seguros, puentes Tor, rastreé foros olvidados y mercados de datos ilegales. Encontré referencias a El Archivo Silencioso, los murmullos de las Voyager, pistas que llevaban a servidores fantasma, sitios que solo respondían a peticiones específicas en ventanas de tiempo de 10 minutos. Pagué con criptomonedas robadas de carteras de otros delincuentes. Descargamos fragmentos. No eran solo audios. Había imágenes procesadas, reconstrucciones a partir de datos espectrales. La primera que vi me hizo soltar una blasfemia. Era una fotografía, tomada supuestamente por una sonda anterior a las Voyager, la Pioneer 10. Mostraba un cinturón de asteroides en el borde del sistema solar. Pero entre las rocas, difuminado, casi camuflado, había algo que no era roca. Era alargado, con protuberancias que se retorcían en ángulos imposibles para la física que conocemos. Parecía orgánico y mecánico a la vez, como el exoesqueleto de una criatura abisal fundido con chatarra. Los archivos de texto eran lo peor. Transcripciones de los murmullos, traducidas por algoritmos de inteligencia artificial que la misma NASA había desarrollado en los 90. La traducción era fragmentaria, delirante. Hablaban de el frío que nutre, de la quietud entre los latidos de las estrellas, de hacer eco en los huesos de los mundos muertos. Y una frase se repetía: los que escuchan en el silencio se convierten en silencio. Una noche encontramos un video. El nombre del archivo era simplemente Incidente Aurora 7. Era de baja calidad, granulado, en blanco y negro. Mostraba el interior de lo que parecía una estación espacial temprana o un módulo de pruebas. Un astronauta, con el casco quitado, flotaba en ingravidez. Su cara era una máscara de puro horror, la boca abierta en un grito que el vacío exterior silenciaba. Le salía algo de los oídos, como hilos de humo oscuro, denso, que se movía con voluntad propia, enroscándose alrededor de su cabeza, entrando por sus fosas nasales, por sus ojos abiertos.
Sus manos arañaban el aire, espasmódicas. La transmisión se cortó con una ráfaga de interferencia que dibujó, por una fracción de segundo, una forma parecida a la de la cosa de la foto de la Pioneer. Eva lloraba en silencio a mi lado. No son descubrimientos, Jack. Es una contaminación. Escucharon algo en el vacío, algo que no debería poder existir allí, y eso los escuchó a ellos, y se pegó a las ondas como una telaraña cósmica. Las Voyager no están enviando datos del espacio exterior. Están transmitiendo un eco, el eco de eso. La persecución empezó al día siguiente. No hombres de negro, nada tan obvio. Fue una purga digital. Todos nuestros canales se cerraron. Los servidores donde guardábamos copias fueron borrados con un software militar de borrado seguro. Recibimos un aviso del banco. Una transferencia anónima de una enorme suma de dinero a nuestra cuenta. Con el asunto, por servicios renderizados, considerése terminado. Era una oferta de compra, una advertencia y una trampa, todo en uno. Decidimos hacer una copia final, física. Eva quemó todo en un disco duro, blindado. Yo prepararía un paquete para enviarlo a un par de periodistas de investigación. Nunca llegué a enviarlo. La noche que vinieron, no hubo portazos ni gritos. Se limitaron a cortar la luz del edificio. Luego, la de todo el barrio. En la oscuridad, solo el tenue resplandor de mi portátil, alimentado por la batería. En la pantalla, un último archivo que estaba descifrando. Un texto de una misión no registrada. Un transbordador que se desvió de su ruta en los 80. La última entrada del diario de a bordo decía: "La estática habla. Nos pide puntos de referencia, coordenadas. Le hemos dado las de casa. Dios nos perdone". Oí el sonido entonces, en la calle, en la oscuridad total. No era un motor, ni unos pasos. Era un crepitar bajo, como el de la estática de los audios, pero aquí, en el mundo real, como si el aire mismo se estuviera deshilachando, y un olor penetrante a ozono y a algo metálico, como sangre vieja y cobre. Miré por la ventana. Entre las sombras de los árboles, algo se movía. No era una persona, era una silueta que no proyectaba sombra, una mancha de oscuridad más profunda que parecía absorber la poca luz ambiental. Se deslizaba, no caminaba. Y de ella emanaba ese crepitar estático, ese susurro de agujas que ahora sentía no en mis oídos, sino en los huesos de la mandíbula, en el puente de la nariz. Habían encontrado la forma de traerlo. No era un fantasma, era una contaminación informacional. Un patrón que había saltado del vacío a los datos y de los datos, con las coordenadas correctas y una ignota perversión de la física al mundo material. La NASA no lo estaba encubriendo solo para evitar el pánico. Lo encubrían porque habían abierto una puerta que no podían cerrar, y esa cosa, lo que fuera, se alimentaba de la atención, de la observación. Cuanto más lo mirábamos, más real se hacía. Ahora está en el rellano. Oigo el roce de algo contra la puerta de madera. No araña, no golpea. La madera simplemente cruje, como si se estuviera pudriendo al instante, grano a grano. El pomo comienza a girar, lentamente, por sí solo. El disco duro está aquí, a mi lado. Contiene las imágenes, los sonidos, las coordenadas. Es un foco, un faro para eso que está al otro lado de la puerta. Sé lo que tengo que hacer. Tengo que destruirlo. Pero también sé que una vez que algo se sube a la red, nunca desaparece del todo. Y esa cosa ya sabe cómo llegar. Ya tiene nuestro sabor. El pomo ha dejado de girar. Hay silencio. Luego, un golpe seco y húmedo a la vez, como si un cuerpo muy pesado y muy blando se hubiera dejado caer contra la puerta. La madera se abomba hacia adentro. Y los susurros, ahora los oigo claramente. No vienen del pasillo. Me llegan desde los altavoces de mi portátil, que están apagados. Emergen del ventilador de la torre, del zumbido de la pantalla. Están en la corriente eléctrica, en el silencio entre los latidos de mi corazón. Dicen mi nombre.
Nunca imaginé que un simple clic pudiera mostrarme lo que no quería ver. Me llamo Jack, tengo 22 años y siempre he sido curioso. Demasiado curioso. Hace unas semanas, en una noche de insomnio absoluta, me topé con un hilo en un foro oscuro que hablaba de videntes en la Deep Web. Personas que aseguraban poder predecir tu futuro con precisión escalofriante, a cambio de dinero virtual. Siempre he sido escéptico, pero esa noche, solo en mi habitación en Bogotá, con la lluvia golpeando el cristal y el ruido de los coches mezclándose con el viento, algo me impulsó a investigar. Al principio, todo parecía sencillo: crear un acceso seguro, instalar Tor, navegar con precaución. Pero la Deep Web es un lugar que no perdona errores. Los foros estaban llenos de nombres extraños y advertencias que no terminabas de comprender. Páginas que desaparecían de un momento a otro, enlaces que te llevaban a lugares vacíos y anuncios que prometían cosas que no sabías si eran fraude o advertencias veladas. Pasé horas buscando hasta que encontré un contacto que parecía distinto. Solo decía Erebo. Enviarle un mensaje fue un impulso más que una decisión consciente. La respuesta llegó en menos de un minuto. Sabemos lo que buscas. ¿Estás seguro de querer mirar más allá? La rapidez y el tono me erizaron la piel. Era imposible que alguien estuviera ahí tan rápido. Al menos, en teoría. Le respondí que sí, que quería saber algo de mi futuro. Me pidió información mínima: mi nombre, fecha de nacimiento y algunas decisiones recientes que había tomado. Parecía rutinario, casi inocuo. Luego me pidió que activara la cámara y el micrófono de mi ordenador. Algo en mi interior gritaba que no lo hiciera, pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Encendí ambos y la pantalla se llenó de una luz fría, azulada, que parecía absorber el color de mi habitación. La primera sesión no fue como esperaba. No hubo predicciones espectaculares ni trucos visuales. Solo preguntas que me hicieron sentir expuesto. ¿Qué es lo que más temes? ¿Qué secreto guardas incluso de ti mismo? Si pudieras cambiar una decisión, ¿cuál sería? Cada pregunta era precisa, inquietante, como si alguien hubiera estado observando mi vida desde un ángulo imposible. Lo extraño no terminó ahí. Cada vez que intentaba pensar en una respuesta, sentía como si la habitación se cargara de una presencia silenciosa. No había nadie más, lo sabía racionalmente, pero sentía un peso sobre mis hombros, un aire denso que parecía escuchar incluso mis pensamientos. Una noche, mientras contestaba, juraría que mi ordenador respiraba conmigo. La pantalla parpadeaba ligeramente al ritmo de mi pulso acelerado. Con cada sesión, Erebo parecía entrar más dentro de mi mente. Empezó a hacer preguntas que rozaban recuerdos que ni yo recordaba conscientemente. Momentos de vergüenza, decisiones pequeñas que nunca había contado a nadie. Me sentía expuesto, vulnerable, y algo dentro de mí estaba cambiando. Ya no era curiosidad, era obsesión. Un día, tras terminar la sesión, dejé la cámara encendida por descuido. La pantalla mostró un movimiento sutil, sombras que no correspondían a mi habitación, reflejos que desaparecían cuando me acercaba. El corazón me latía tan fuerte que sentía que todo el apartamento vibraba conmigo. Intenté apagar todo, pero al cerrar la ventana del navegador, apareció un mensaje simple y frío. No es momento de irte. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, sentí la primera consecuencia real de mi curiosidad. Sueños demasiado vívidos, donde voces susurraban mis secretos, donde pasados que había olvidado cobraban forma y me miraban. Al despertar, sentí que Erebo no solo estaba detrás de la pantalla, sino dentro de mí, insinuándose en mis pensamientos, como si hubiese cruzado un límite invisible. Decidí continuar a pesar de todo. La combinación de miedo y fascinación era demasiado fuerte. Cada sesión era más intensa, más directa, más perturbadora. Y aunque intentaba racionalizarlo, una sensación no me abandonaba. No estaba jugando con un humano común. Este contacto sabía cosas que nadie más podía saber, y yo ya había dejado que entrara demasiado en mi vida. Lo más perturbador no eran las predicciones. Era cómo Erebo parecía conocer mis miedos más profundos y convertirlos en palabras que golpeaban mi mente una y otra vez. Una noche,
Mientras la tormenta azotaba el tejado de mi apartamento en Bogotá, me preguntó algo que me paralizó. Si supieras que algo va a cambiar tu vida para siempre, ¿lo evitarías o lo dejarías pasar? No podía responder. Sentía un frío que no provenía del aire, sino de algún lugar dentro de la habitación, como si alguien examinara mis pensamientos directamente, sin mirar mi cuerpo. Intenté racionalizarlo, pero cada intento era inútil. Todo se volvió un constante cuestionamiento de mi propia percepción. A partir de ese momento, cada sesión se volvió más intensa. Erebo empezó a hacer preguntas sobre mis emociones, mis relaciones, mis decisiones más íntimas. Me preguntaba sobre momentos que yo mismo había intentado olvidar, como si los hubiese revisado sin mi permiso. Una tarde, mientras hablábamos, escuché un ruido sordo detrás de mí. Me giré lentamente, nada, pero la sensación de ser observado permaneció. Un peso invisible sobre mis hombros que me acompañaba incluso cuando cerraba la sesión. Lo peor era que Erebo nunca ofrecía consejos ni soluciones. Solo reflejaba mis propios miedos y dudas, de manera que no podía ignorar. Cada palabra era un espejo que me obligaba a enfrentarme a lo que más temía: mis errores, mis inseguridades, mis secretos. Empecé a sentir que cada decisión que tomaba, incluso las triviales, estaba bajo un escrutinio que no podía evadir. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, mi ordenador mostró algo que nunca había visto. Un patrón de palabras parpadeando rápidamente, frases entrecortadas que parecían escritas en tiempo real por alguien que conocía cada rincón de mi memoria. No puedes escapar de lo que eres. ¿Tu mente ya nos pertenece? Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Intenté apagar todo, pero el mensaje desapareció solo cuando respiré profundamente, como si la máquina misma me estuviera reteniendo. A medida que pasaban los días, las consecuencias de mi curiosidad se hicieron más tangibles. Comencé a sentir ansiedad constante, un miedo sordo que no tenía nombre. Los sonidos normales de la ciudad, un coche, una moto, el llanto de un niño, se volvían incómodos, distorsionados, como si el mundo mismo conspirara para recordarme lo vulnerable que era. Cada notificación en mi teléfono me ponía en alerta. ¿Y si era Erebo? ¿Y si alguien estaba detrás de mí ahora, observando cada movimiento? Intenté dejarlo, cerrar la sesión, desconectarme, borrar todo rastro de la Deep Web, pero cada intento era inútil. Al abrir el navegador, aunque fuera por accidente, aparecía un mensaje simple. Solo una última pregunta. Y cada vez que respondía, sentía que la experiencia me absorbía un poco más, que algo en mí cambiaba de manera irreversible. La última sesión fue la más inquietante de todas. Erebo habló de manera calmada, casi compasiva. Ya sabes lo que necesitas saber. Ahora depende de ti decidir qué hacer con ello. No hubo advertencia, no hubo amenaza, solo un silencio absoluto que me dejó temblando durante horas. La pantalla se volvió negra, pero la sensación permaneció. Sabía que no había sido un juego, que había cruzado un límite invisible. Desde entonces, cada clic, cada mensaje inesperado, cada sonido nocturno me devuelve a esa sensación de ser observado. No hay cámaras, no hay espíritus, no hay vigilantes, solo mi mente, mi memoria y las decisiones que tomé por curiosidad. El miedo real no proviene del mundo exterior, sino de lo que uno descubre dentro de sí mismo cuando se atreve a mirar demasiado de cerca. Hoy, mientras escribo esto, todavía siento que algo me observa desde algún lugar intangible, que Erebo, o lo que sea que controlaba esa presencia, sigue ahí, recordándome que el conocimiento tiene un precio. Yo ya lo pagué, y aunque nadie más lo crea, sé que nunca volveré a ser el mismo. No pensé que una simple curiosidad pudiera arrastrarme al abismo. Hasta hace unos meses llevaba una vida completamente normal. Trabajo en informática, vivo solo en un piso pequeño en Madrid y, como cualquier otra persona, manejo mis cuentas bancarias, mi tarjeta de crédito y mis compras online sin pensarlo demasiado.
Pero todo cambió el día que me crucé con la Deep Web. No fue por necesidad ni por dinero. Fue por curiosidad. Una tarde lluviosa, aburrido y con el portátil encendido, empecé a explorar esos rincones oscuros de Internet que nadie quiere que veas. Foros ocultos, enlaces cifrados, mensajes codificados, páginas que solo abrías una vez y cerrabas temblando, porque sabías que lo que estabas haciendo estaba fuera del mundo normal. Al principio todo parecía un juego. Descubrí mercados de drogas, falsificaciones, armas, pero nada me interesaba tanto como aquel espacio dedicado a las tarjetas de crédito robadas. Allí todo estaba organizado con una precisión que daba miedo. Los vendedores tenían puntuaciones, comentarios de clientes satisfechos, sistemas de reputación que imitaban grandes tiendas online, solo que lo que se vendía podía arruinar vidas en cuestión de horas. Recuerdo la primera vez que miré una lista completa de tarjetas. Nombres completos, números, fechas de caducidad, códigos de seguridad, límites disponibles. Cada línea de datos se sentía como un secreto prohibido. Lo inquietante no era solo que existiera, sino lo natural que era para quienes lo manejaban. Para ellos esto no era delito. Era un negocio más, limpio, organizado, frío. Decidí comprar una tarjeta de prueba, algo que hoy me arrepiento de haber hecho. Era barata, anunciada como inactiva pero funcional, suficiente para comprobar que podía operar sin arriesgarme demasiado. Pagué con Bitcoin y esperé, con las manos sudorosas y la respiración entrecortada. Cuando llegó el correo con los datos, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Tenía en mis manos información que podía arruinar vidas y empresas. Y me di cuenta de que estaba sosteniendo un poder que no debía existir. Pero el terror verdadero comenzó cuando, tras verificar que la tarjeta funcionaba, empecé a notar cosas extrañas. Mensajes privados en los foros. Al principio simples, curiosos, como un bienvenido al club. Luego, más explícitos. Sabemos que has probado la tarjeta. No todos sobreviven a la curiosidad. El tono cambió de cordial a amenazante de manera sutil pero constante. Cada vez que abría el portátil, sentía una presión en el pecho, como si alguien me observara desde la pantalla. Empecé a notar detalles inquietantes. La misma hora en que entraba al foro, un usuario desconocido aparecía conectado. Enlaces que yo nunca había visitado, pero que aparecían en mi historial cifrado. Incluso mi antivirus, que normalmente estaba tranquilo, empezó a mostrar alertas que desaparecían al instante, sin registrar nada. La paranoia se instaló en mí. Sentía que cada clic, cada búsqueda, cada mensaje leído estaba siendo observado y analizado. Un día decidí investigar más a fondo, siguiendo los rastros de otros compradores y vendedores. Descubrí un hilo en el que un usuario detallaba cómo una simple operación había arruinado la vida de alguien en cuestión de horas. Transferencias no autorizadas, cuentas vaciadas, reputaciones destruidas. Me sentí repulsivo, pero al mismo tiempo fascinado. La combinación de poder, riesgo y secreto era adictiva. Esa noche, mientras llovía sobre Madrid y el ruido del tráfico se mezclaba con el golpeteo de la lluvia en mi ventana, recibí un mensaje que me heló la sangre. Jack, te estamos observando. Number, juegues con lo que no entiendes. No había imágenes ni videos, solo esas palabras, pero el efecto fue inmediato. Mi respiración se volvió agitada, el corazón me latía en la garganta, y por primera vez comprendí que la curiosidad ya me había atrapado. No era solo un mercado de tarjetas de crédito, era un ecosistema completo de vigilancia invisible, manipulación y poder. Cada vez que pensaba en desconectarme, sentía que algo me arrastraba de vuelta. La curiosidad, la adrenalina, el miedo. Comencé a sentir que mi propia sombra estaba viva, que cada sonido en el piso, cada mensaje que llegaba, podía ser un aviso de que estaba cruzando un límite que nadie cruzaba sin consecuencias. A partir de entonces, cada sesión frente al portátil se convirtió en un ritual de tensión. Cada tarjeta que abría, cada comentario que leía, cada hilo que seguía me acercaba más al abismo.
Y lo peor era que, incluso al apagar la pantalla, la sensación no se iba. La Deep Web no solo estaba en mi ordenador, estaba en mi mente, en mis pensamientos, recordándome que la curiosidad puede ser el peor enemigo del hombre. A medida que pasaban los días, mi rutina cambió radicalmente. Ya no era el Jack de antes, el de los días tranquilos frente a la pantalla sin pensar en nada. Cada mañana, antes de salir de la cama, mi primer pensamiento era, ¿qué habrá ocurrido anoche en la Deep Web? Me levantaba solo para abrir el portátil, revisar las noticias sobre fraudes masivos, nuevas técnicas de robo y la información que circulaba entre usuarios del mercado negro. Luego cerraba la sesión con un nudo en el estómago, sintiendo que el mundo que conocía ya no existía. Pronto recibí un mensaje inesperado. Alguien me ofrecía trabajar para ellos, no como comprador, ni como curioso, sino como intermediario. Verificar tarjetas, asegurar que las transferencias funcionaran, proporcionar servicio de calidad a los clientes. La oferta era tentadora. Dinero que podría cambiar mi vida de manera radical y la sensación de poder que antes solo había imaginado. Mi conciencia gritaba que era un error, pero la mezcla de miedo y ambición empezó a nublar mi juicio. Acepté. Al principio, era solo un encargo pequeño: comprobar algunas tarjetas, hacer transferencias de prueba, enviar mensajes cifrados. Cada operación me hacía sentir vivo y al mismo tiempo vacío. Era una contradicción perturbadora. Con cada éxito sentía poder y con cada error, terror. Aprendí a moverme con cautela. VPNs, correos cifrados, identidades falsas, máscaras digitales. Pero por dentro sabía que cada clic podía ser el último. Un día, uno de los vendedores me pidió algo más delicado: rastrear a un comprador que había hecho un pago incorrecto y resolverlo. Me explicaron con una calma que me heló cómo descubrir la información de alguien sin dejar rastro, solo usando datos digitales. La sensación era aterradora. No era ilegalidad abstracta, era invasión, manipulación, control de la vida de otra persona. Mi estómago se revolvía solo de pensar en lo que estaba haciendo. Con cada transacción, la paranoia crecía. Comencé a notar que mis propios sistemas parecían sabotearme. Mensajes de alerta de seguridad que desaparecían al instante. Enlaces que se abrían solos en mi navegador. Archivos que aparecían en carpetas que yo no había creado. Incluso empecé a escuchar sonidos en el piso. El crujido del parquet. Pasos que parecían coincidir con mis movimientos frente al ordenador. La Deep Web no era solo un lugar digital. Era un mundo que invadía mi mente. Recuerdo especialmente una noche lluviosa. Estaba trabajando en una transferencia complicada, verificando una tarjeta vinculada a una cuenta corporativa, cuando apareció un mensaje en el foro. Sabemos lo que hiciste ayer, sabemos quién eres, no te equivoques. La pantalla parecía respirar. Las palabras se sentían físicas. Mi corazón se aceleró, sentí un frío en la nuca y sin poder evitarlo, apagaba el portátil, aunque sabía que esa decisión no borraba nada de lo que había hecho. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, los mensajes siguieron llegando. Capturas de pantalla de páginas que yo había visitado, referencias a compras y pruebas que había hecho, incluso fotos de mi ciudad con comentarios precisos sobre mi rutina. El terror no era paranormal, era real, frío, exacto. Cada acción que había tomado estaba siendo monitoreada y yo no podía hacer nada para detenerlo. Mis sueños se llenaron de números, de tarjetas, de transferencias imposibles. Despertaba sudando, con la sensación de que alguien había entrado en mi habitación mientras dormía. Comencé a desconfiar incluso de mi propia sombra. Cada ruido, cada notificación, cada movimiento fuera de lo común se sentía como un aviso. Mi vida se había convertido en un ritual de miedo, control y secretos digitales. Con el tiempo entendí algo fundamental. La Deep Web no es un lugar de fantasmas ni de monstruos sobrenaturales. El terror verdadero está en la certeza de que siempre hay alguien observando, que tus acciones tienen consecuencias invisibles y que cada cifra que compras, cada tarjeta que manipulas, puede ser el inicio de un desastre tangible.
No había escapatoria. Finalmente decidí desconectarme. Vendí mi tarjeta, eliminé todas mis identidades digitales y cerré el portátil durante días. Pero incluso ahora, años después, cuando leo noticias sobre fraudes bancarios, siento un escalofrío. Sigo recibiendo correos sospechosos, mensajes que parecen dirigidos a mí, y cada vez que un número desconocido aparece en mi bandeja de entrada, un recuerdo del pasado me hace temblar. Nunca pensé que una simple curiosidad pudiera arrastrarme al abismo, pero ahora sé que el abismo siempre está ahí, esperando silencioso, listo para recordarte que el terror más puro no se encuentra en lo imposible, sino en lo que es absolutamente real. Fui el hombre que creó la vida, y por eso ahora sé con certeza que hay cosas que el ser humano no debería nunca aprender. Mi caída no comenzó en la dark web, sino mucho antes, en los pasillos pulcrosos y asépticos del Instituto de Genética. Allí aprendí que la moral es un lujo que se paga con subvenciones. Cuando me despidieron por recortes, lo que realmente me echaron fue por cuestionar la venta de nuestras investigaciones sobre resistencia ósea a una compañía farmacéutica con vínculos en el sector militar. La deuda fue solo el empujón final. La soberbia fue el abismo. Prometeo no apareció de la nada. Tuve que adentrarme en capas de la red donde los foros no tienen nombres, solo hashes criptográficos, donde se comercian órganos, datos biométricos y, el bien más preciado, conocimiento puro, sin el freno de la ética. Encontré su primer hilo en un tablón oculto llamado El Jardín de las Hespérides. Hablaba de trascender la fragilidad de la carne con una poesía técnicamente impecable. Sus metáforas eran de un jardinero, pero su jerga era la de un genetista de primer nivel. Me intrigó. Le respondí con una crítica a su planteamiento sobre la integración del sistema nervioso. Esa fue la chispa. La primera transferencia no fue solo dinero, fue un archivo, un paper inédito, firmado por mí, que yo había descartado por considerarlo demasiado especulativo. Él lo tenía, y lo había anotado al margen con mejoras brillantes y aterradoras. Me sentí halagado, violado y enormemente interesado. El invernadero particular era, según sus primeras mentiras, un proyecto de biomasa en una zona árida. Las muestras que me envió, las que secuencié con aquel secuenciador de regalo, contenían un elemento que omití antes por puro terror: marcadores epigenéticos. Alguien había estado exponiendo este híbrido a condiciones de estrés extremo, frío, calor, radiación, y el organismo recordaba cómo adaptarse y transmitía esa memoria a su descendencia celular a una velocidad imposible. Era la evolución lamarckiana hecha realidad en un tubo de ensayo, un ser que aprendía a sobrevivir a cualquier cosa y lo heredaba. Confrontarle fue un error. Al revelar que había detectado el componente humano, rompí el delicado baile entre colegas. Su máscara de cortesía se resquebrajó. Jack, escribió, la carne es un andamio que se oxida, enferma y colapsa. Estoy construyendo el edificio permanente, y tú me has proporcionado los mejores planos. Se refería a mi trabajo doctoral sobre la plasticidad de los fibroblastos. Lo había usado como base. Antes de la rata hubo los insectos, moscas que entraban en el garaje y morían en contacto con los restos del cultivo. Sus cadáveres no se pudrían, se momificaban, convertidos en pequeñas estatuas recubiertas de una sustancia resinosa de la que brotaban los mismos filamentos oscuros. Era como si el organismo buscara esporular, propagarse usando cualquier biomasa disponible. Luego vino la rata, y luego el silencio. 2 semanas de absoluto silencio de Prometeo. Fueron las peores. La paranoia se instaló. Cada camioneta blanca era una furgoneta de secuestro. Cada notificación en el ordenador, una amenaza. Me dormía pensando en la lista de mis seres queridos que él claramente tenía. Cuando rompió el silencio fue con el video del activista. Pero no me lo envió directamente. Me dio coordenadas en un servidor proxy en Islandia. Y añadió, observa el momento de la simbiosis.
Cognitiva. Es hermoso. No entendí eso hasta después. En el video, cuando el hombre dejó de gritar y sus ojos se nublaron, no fue solo por el shock. Los monitores cerebrales mostraban una actividad nueva, extraña, rítmica y distribuida. No era la actividad caótica de un ataque, era un patrón, como si algo estuviera reescribiendo sus redes neuronales, integrando su sistema nervioso central en una red más amplia. La biosfera de la que hablaba Prometeo. Huí. Usé el dinero para comprar una caravana vieja en un camping semi-abandonado en una zona boscosa. Pensé que la naturaleza me protegería. Fue una ironía mortal, porque fue aquí, aislado, donde el picor comenzó. La mancha no era solo marrón. Bajo una lupa, vi que tenía una estructura. Microporos, estomas minúsculos. Y a su alrededor, la piel sana desarrollaba lentamente una mayor resistencia, como cuero. Mi cuerpo, estúpidamente, estaba fortaleciéndose a medida que se convertía en otra cosa. Entonces llegó la noticia del Centro de Medicina Alternativa, y mi investigación posterior fue más profunda. Usando conexiones residuales de la universidad, accedí a bases de datos médicas. Encontré casos dispersos, diagnosticados como micosis raras o trastornos psiquiátricos. Un leñador en Oregón con crecimientos leñosos tras una picadura de insecto, un pescador en Noruega que desarrolló aversión al agua salada y cuyas heridas supuraban una savia ámbar. Todos aislados, todos desechados como anomalías. Prometeo no estaba solo. Había estado probando versiones preliminares, quizás más débiles, en sujetos de prueba no consensuados por el mundo. El centro del bosque era solo su primer experimento a gran escala. El descubrimiento de los planes de aerosolización me llevó al borde de la locura. Pero había algo más. Un archivo oculto dentro de otro, protegido por una contraseña que era la fecha de mi despido. Contenía esquemas de una unidad de contención biológica autónoma. No era un traje de protección, era una especie de exoesqueleto biotecnológico, una cápsula viviente que albergaba a un operador humano, simbiótico con la cepa quimera. Los diagramas mostraban interfaces neuronales directas. No era un plan para destruir ciudades, era un plan para repoblarlas con una nueva humanidad, resiliente, interconectada y controlada por la mente maestra que ocupara la unidad central. Prometeo no se veía como un terrorista, se veía como el Adán de un nuevo Génesis. Ahora, el picor ha cesado, ha sido reemplazado por una sensación sorda, de plenitud. La mancha cubre la mitad de mi torso. Si presiono, siento una firmeza leñosa bajo la piel. Y sueño. No sueños míos. Sueños de raíces que buscan agua en la oscuridad de la tierra. Sueños de una fotosíntesis lenta y fría bajo un sol pálido. Y a veces, en ese estado entre la vigilia y el sueño, creo percibir un murmullo, no de palabras, de intenciones. Un impulso lento, vegetal, pero increíblemente persistente. Crecer, asimilar, perpetuar. He preparado esta grabación y un paquete. Dentro, un vial con una muestra de mi sangre, tomada de una zona aún no afectada, y las coordenadas de todos los servidores, foros y claves que recuerdo. Lo enviaré a la única persona en la que aún confío, un antiguo rival en la universidad, alguien tan brillante y escéptico como yo solía ser. Quizás él pueda encontrar un antídoto, o quizás solo un método de destrucción más eficiente. Porque sé que esto no terminará conmigo. Prometeo está ahí fuera, y su jardín está listo para florecer. La primera brisa que lleve su polen, su espora, su aerosol maldito, será el fin del mundo que conocimos. No con explosiones, sino con un silencio verde y retorcido. Yo fui el hombre que creó la vida, y ahora, mientras mi corazón late contra una pared interior que ya no es solo costilla, sino también celulosa y quitina, siento el impulso primario de ese nuevo ser, echar raíces. Aquí, en el suelo de madera podrida de mi caravana, extenderme y esperar a que llegue la próxima lluvia para esparcir lo que he ayudado a crear. No compres conocimiento en la oscuridad, porque a veces la oscuridad
termina creciendo dentro de ti, y cuando florece, no hay fuerza en este mundo capaz de podarla. Y así, atrapado entre el miedo y la incertidumbre, me doy cuenta de que el verdadero horror no está en fantasmas ni monstruos, sino en la idea de que alguien pueda borrar tu existencia sin que nadie se dé cuenta. Que en una ciudad llena de luces y vida, la oscuridad más profunda acecha en los rincones donde la sociedad no mira. Y yo soy una de esas sombras. Desde que recibí aquella fotografía de Camille, mi mundo empezó a derrumbarse lentamente. La imagen mostraba a Camille tendida en un banco del parque, con los ojos cerrados y una expresión extrañamente serena, casi como si estuviera dormida. Pero ese sello sobre la foto, archivo carnicero, me heló la sangre. No era solo una víctima más, era parte de algo mucho más grande, una red invisible y macabra que el carnicero había tejido con precisión enfermiza. Empecé a recorrer las calles de Montmartre con la sensación de ser un intruso en mi propia ciudad. Observaba a cada persona con recelo, tratando de adivinar quién podría estar en la lista de ese monstruo silencioso. La incertidumbre me carcomía. ¿Cuántos más había desaparecido sin que nadie lo notara? ¿Y por qué nadie hacía nada? Una tarde, mientras caminaba hacia el Sena, noté un hombre que me seguía a cierta distancia. No había prisas, ni miradas agresivas, solo una presencia constante que me helaba el alma. Aceleré el paso, intenté perderlo entre la multitud, pero no hubo manera. Esa noche en mi apartamento, escuché ruidos extraños, golpes leves en la puerta, susurros casi imperceptibles. Cuando abrí, no había nadie, pero sabía que alguien había estado allí. Los mensajes amenazantes no cesaban, cada uno más críptico y perturbador que el anterior. El tiempo se acaba. Pronto serás invisible. Acepta tu destino. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas, sombras que se movían en el rabillo del ojo, suspiros que no tenían dueño, y un peso insoportable que oprimía mi pecho día y noche. Busqué ayuda en internet, intentando rastrear el origen de los mensajes, pero todo me llevaba a callejones sin salida. La Deep Web parecía un laberinto infinito donde cualquier luz se apagaba en cuestión de segundos. Entonces, comprendí que el carnicero no solo era un asesino, era un maestro de la desaparición, un fantasma real que existía en la sombra y el olvido. Una noche, cuando la ciudad dormía, sonó el timbre de mi puerta. Mi corazón casi se detuvo. Al abrir encontré un pequeño paquete con otra nota. No luches, la invisibilidad es tu condena. Dentro, un mechón de cabello oscuro y una foto de mi propio apartamento. Alguien me observaba, me acechaba sin mover un dedo. La certeza de que mi vida pendía de un hilo era insoportable. Empecé a tomar precauciones extremas. Cambié mis horarios, evité salir solo, borré todo rastro digital que pudiera llevar a mí. Pero el miedo ya me había atrapado. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Sabía que el carnicero podía aparecer en cualquier momento, sin ruido, sin luces, sin despedidas. Un día, recibí una llamada. Una voz baja y distorsionada me susurró: no eres invisible, solo te queda elegir cómo quieres desaparecer. Esa frase retumbó en mi cabeza durante días, porque entendí que el carnicero no solo mataba, ofrecía una elección macabra entre luchar contra el olvido o rendirse a él. Sentí que mi mente se fragmentaba. El peso del miedo, la soledad y la impotencia me arrastraban hacia un abismo. Pero a pesar de todo, una chispa de rebeldía resistía dentro de mí. No podía dejar que el carnicero decidiera mi final. Decidí entonces hacer algo que jamás había imaginado: salir a buscar respuestas cara a cara. Sin cámaras, sin armas, solo yo y esa oscura ciudad que parecía devorar a sus propios hijos. Quería entender quién era realmente ese hombre. ¿Qué lo había convertido en un verdugo invisible? La búsqueda fue peligrosa. Hablé con gente que vivía en los márgenes, con aquellos que el mundo olvidaba. Algunos susurraban su nombre,
Otros negaban su existencia, pero todos tenían miedo. Todos conocían al carnicero, aunque nadie sabía cómo detenerlo. Finalmente, una pista me llevó a un edificio antiguo y abandonado en el corazón de París. Allí encontré indicios de sus archivos, fotografías, notas, mapas con ubicaciones de sus víctimas. Era una biblioteca macabra de vidas borradas, una galería de sombras. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano fría en mi hombro. Me di la vuelta lentamente y vi una figura oscura, sin rostro, que me habló con voz firme. «Has ido demasiado lejos, Jack. El olvido es el destino de los que nadie recuerda. ¿Estás preparado para aceptarlo?» La respuesta se quedó atrapada en mi garganta, pero en ese instante comprendí que el verdadero terror no era la muerte, sino ser borrado sin memoria, sin huellas, ser invisible para todos. Y aquí estoy contando esta historia para que sepas que en las sombras de la sociedad existen monstruos reales, monstruos que no necesitan fantasmas ni cuchillos, solo el silencio y el olvido para matar. Porque en París, en la ciudad de la luz, la oscuridad más profunda está en aquellos a quienes nadie mira. Y el carnicero sigue ahí, esperando. Si alguna vez decides explorar la Deep Web, ten cuidado, porque no todo lo que encuentras allí está muerto. Algunos monstruos están más vivos que nunca. Mi vida era una rutina anodina en un apartamento pequeño de París. Nada destacable, solo días grises y soledad. Pero una noche, aburrido y buscando algo que me sacara de esa monotonía, me adentré en la Deep Web, ese rincón oscuro y casi invisible de Internet, donde cualquier cosa puede encontrarse. No esperaba nada en especial, solo historias, mitos, quizás alguna conspiración para entretenerme. Fue entonces cuando di con un foro casi abandonado, donde se hablaba de un nombre que repetían con miedo y respeto: el carnicero. La descripción que daban de él no encajaba con el típico asesino al que uno podría imaginarse. No usaba armas, ni dejaba pistas, ni perseguía a sus víctimas a plena luz del día. No había cámaras que le filmaran, ni gritos en callejones oscuros. Era distinto, frío, preciso. Sus víctimas, decían, eran personas que nadie notaba, individuos solos, sin familia ni amigos, aquellos que la sociedad ya había olvidado. El carnicero elegía a esos invisibles para eliminarlos sin dejar rastro. No importaba que fueran ancianos o jóvenes, simplemente desaparecían, como si el aire se los hubiera llevado. Y nadie preguntaba por ellos, nadie los buscaba. Recuerdo que me sentí perturbadoramente conectado con esas historias. No fue miedo lo que sentí, sino un escalofrío de reconocimiento. ¿Y si yo también era invisible? ¿Y si, sin saberlo, estaba en su lista? No pude evitar seguir leyendo. Pasé noches enteras escarbando entre hilos de mensajes, tratando de encontrar alguna pista más tangible. Fue entonces cuando un usuario llamado Lange Noir me escribió. Decía saber más del carnicero, que podía contarme la verdad. No podía dejar pasar la oportunidad, aunque algo dentro de mí me avisaba que me estaba metiendo en un terreno peligroso. En una conversación que pareció eterna, Lange Noir me reveló que el carnicero no era un simple asesino. Era un hombre con una idea retorcida de justicia, alguien obsesionado con limpiar la sociedad. No mataba por odio ni por placer, sino porque creía que esas personas, esas vidas sin importancia, debían desaparecer. Él veía en ellas la basura que contaminaba el mundo y por eso actuaba con frialdad quirúrgica. Me advirtió que si continuaba con la investigación, podía convertirme en su próximo objetivo. Pero para entonces, ya estaba atrapado en una telaraña demasiado profunda para retroceder. Al día siguiente, las señales empezaron a aparecer. Había conocido unos días antes a una chica en un café cercano a mi barrio. Se llamaba Camille. Tenía una sonrisa tímida y una tristeza que parecía esconder secretos profundos. Nunca pensé que su nombre aparecería entre los desaparecidos del foro que seguía. Cuando lo vi, un nudo apretó mi garganta. La realidad empezó a pesar sobre mis hombros como una losa. Pronto llegaron los mensajes anónimos, sin remitente,
sin explicación, solo frases cortas y amenazantes que decían: tú también estás en la lista, nadie te buscará, el olvido es tu destino. Mensajes que me helaban la sangre, que me recordaban que no estaba solo. No hubo gritos ni persecuciones, solo una sombra que parecía crecer a mi alrededor, silenciosa y omnipresente. Era como si alguien me observara desde la oscuridad, sin cámaras ni vigilancia, solo con la fuerza del miedo y la paranoia. Intenté acudir a la policía, pero fue inútil. Me dijeron que esos casos no tenían prioridad, que las víctimas no tenían familiares que pidieran respuestas. Para ellos, era como si nunca hubieran existido. Empecé a fijarme en las personas que me rodeaban. La anciana que vive sola en el piso de abajo, el hombre que siempre está sentado en el parque con la mirada perdida, la joven que siempre lleva auriculares y evita el contacto. Todos ellos invisibles para la sociedad. Y ahora también para mí, una amenaza silenciosa. Los paquetes sin remitente comenzaron a llegar a mi buzón. Pequeñas cajas, con notas escritas a mano y objetos inquietantes. Una foto borrosa de un lugar vacío, un mechón de cabello oscuro, un cuchillo pequeño y pulido. Cada uno de esos envíos era una advertencia, un recordatorio de que podía desaparecer en cualquier momento y nadie notaría su ausencia. Las noches se volvieron insoportables. Cada sonido, cada sombra me hacía temblar. El miedo se incrustó en cada fibra de mi cuerpo y la soledad se volvió un pozo sin fondo. Sabía que el carnicero estaba cerca, no para atacarme de inmediato, sino para hacerme sentir vulnerable, invisible, destinado a desaparecer sin que nadie lo recordara. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.